Oiga una cosa, mi querido Gardis, ¿cómo le ha ido al ministro de Minas con tantos problemas en lo del suministro del gas? Al ministro de Minas le ha ido de verdad mal. ¿Verdad? Sí, mal. ¿Verdad? Mal, primero porque sus declaraciones nunca son exactamente efectivas. Segundo, porque sus actuaciones son la negación de la efectividad. Mire que el problema del gas lo tuvimos hace 2 meses en idénticas condiciones. Sí. Se habló de la posibilidad de construir unos tanques. Aquí se propuso, el doctor Peláez dijo, ¿por qué no hacen unos tanques de almacenamiento en Mariquita u otros en Manizales? Y después licúan el gas. Y eso tiene claro. costo. Todas esas cosas que se podían hacer. No, él se esperó 2 meses y apenas ahora se le ocurrió que una de las posibilidades para combatir la fragilidad del transporte de gas es hacer eso. Sí. Ajá. La verdad es que en Caldas, en el viejo Caldas y en el Valle del Cauca, la Navidad vamos a comer platos fríos. ¿Verdad? No hay gas en ninguno de los 90 municipios que prestan el servicio. Se dispararon la venta de las estufitas pequeñas eléctricas. ¿Ven usted? Disparó la venta. De manera que De gasolina. la circunstancia está muy buena y nuestro ídolo es Mauricio Cárdenas Santamaría, el más brillante y el más lúcido. Ay, verdad. Y el más efectivo. Él fue el que concilió la liquidación de Dragacol. Dragacol, claro. Y entonces se lavó las manos y están jodidos No. los otros Sí, claro. subalternos de él. Don Jaime, muchas Ok, gracias. bueno, muchas gracias. Descanse. Gracias, bye.